secretario da la lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo. Boletín 10.545-08. Una comunicación del presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile, FENATRAPECH, mediante la cual solicita ser recibido con el objeto de dar a conocer su opinión sobre el proyecto de ley que modifica el gobierno corporativo de ENAP. Un oficio del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, mediante el cual adjunta el oficio ordinario número 257, de fecha 4 de febrero del 2016, del Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, señor Rodrigo Álvarez, por el que envía informes correspondientes al cuarto trimestre del 2015 de la partida Ministerio de Minería, capítulo 03 de Senagiomín. Una comunicación del jefe de gabinete de la ministra de Minería, mediante la cual invita a la comisión a una reunión de trabajo el día lunes 14 de mayo del 2016, a partir de las 15 horas, en la sala Orlando Cantuaria del Ministerio de Minería, ubicado en Amunátegui 232, piso 17, Santiago, para conocer las primeras impresiones de la comisión sobre el anteproyecto del Estatuto de la Pequeña Minería. Por último, un documento elaborado por la Sección de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre legislación comparada de transporte de materiales peligrosos, concentrado de cobre. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Muchas gracias, secretario. Sobre los documentos de la cuenta. Sí, sobre la cuenta. Vamos a esperar las intervenciones para poder... Bien, que se reitere el oficio de la Presidenta de la República para el tema de la urgencia simple, ¿cierto?, del gobierno corporativo, en este caso de ENAP, que es el boletín 105-45-08. Nosotros tomamos la decisión de colocarlo en tabla, así que es un tema que yo dejo para la discusión. Diputado Gaona, ¿se quería referir sobre la cuenta? Hay una invitación de la ministra, de la señora ministra, para el lunes. Para el lunes, Estatuto de la Pequeña Minería. Yo no sé si tenemos un documento previo que pudiésemos analizar y no llegar el lunes ahí recién a conocer para poder un poco llegar a trabajar ya directamente. ¿Lo podríamos ¿Posible o no? O sea, me refiero, ¿la comisión cuenta con ese...? No, acá la comisión no tiene nada, pero Ya. le podríamos solicitar... Eso, para que lo antes posible, de tal manera, echar una miradita el fin de semana y el lunes llegar más o menos a armar alguna cosa. Ya que se refirió a ese punto, diputado Gaona, nosotros habíamos considerado que, y habíamos acordado previamente la vez pasada, muy general, no, la verdad que no fue uno de los acuerdos que colocamos, pero existía la idea de que fuera una especie de sesión, digamos, sesiones en el fondo, con ella, que pudiera viajar la Secretaría y nosotros ese día, para formalizar, claro. ¿Sí? Una sesión especial. Sí, se han hecho. Recuerdo más cuando existía con Joder. ¿Sí? ¿Ah? Diputado Carmona, y si puede hacer alguna observación usted como ex secretario. Sobre el punto, solo va, porque los dirigentes de la pequeña minería deben estar muy atentos, debo recordar que hubo una sesión de la comisión en el ex Congreso cuando era presidente de la comisión Jorge Insunza y presentó un informe y sobre esa base hubo intervenciones, estuvo la ENAMI y quedó en una situación de que ahí derivó en que le pedíamos al Ministerio de Minería que sistematizara esto, como tiene que ser iniciativa del Ministerio, digo, para que no volvamos a foja cero, que pueden pasarnos una cuenta, de que vamos a empezar de nuevo
y ojalá tener acceso a ese documento de nuevo, y eso lo debe tener la Secretaría, y yo comparto la idea que el Ministerio nos haga llegar lo que va a presentar de parte del Ministerio para que no lleguemos a improvisar, digamos, y la reunión tenga rendimiento. Y la última duda que yo tengo, sin perjuicio, de lo que vale es que hablemos, si esto no va a meditar que ya convengamos con la ministra que tiene que venir a una sesión acá para darle cierto sancionamiento como grupo, como comisión de trabajo en un territorio de... ¿eh? Minoría, sí. No, sesión de trabajo. No solo en trabajo trabajamos, en las cosas comisiones también. Dije sesión de trabajo, la ministra de Minería. Pero esas dos observaciones yo tomaría, digamos, compartiendo que nos entreguen el informe, pero el otro no desalojemos, que hubo ya y estuvimos todos, y todos hablamos, me acuerdo, sí, había mucha gente. O sea, el lunes el Ministerio de Minería nos presentaría ya ese trabajo armado. Es por eso que lo importante es que lo conozcamos nosotros y lleguemos y avancemos rápido. Porque supuestamente debiera tener ya alguna propuesta el Ministerio de Minería. Bueno, mire, a ver, pongámonos de acuerdo sobre el tema. No, mire, yo quiero precisar una cosa. Yo quiero precisar algo. El gobierno habló, ¿no es cierto?, de que ellos querían que en el tema del precio de sustentación quedara establecido en una ley. ¿Eh? Y eso lo dijo la presidenta y lo respaldó la ministra, digamos, y salió la idea de que en esa ley pudiera estar el estatuto, digamos, de la pequeña minería. Cosa que también se refirió la ministra ampliamente. Yo entiendo que el gobierno está comprometido con el tema del precio de sustentación y la ministra también había hecho este compromiso con el estatuto. Y yo noto que el gobierno, por lo menos el Ministerio de Minería, como que está dudando sobre el tema. Entonces, yo creo que es imprescindible que nosotros lo podamos sacar. Entonces, que esta reunión de trabajo sea para amarrar eso. Y si tenemos que fundir ideas, ¿no es cierto?, que hayan habido ya, porque hubo una iniciativa parlamentaria que nosotros la tenemos que considerar, dentro de este aspecto lo consideremos. Y si hay observaciones de los parlamentarios, también. De hecho, hubo una mesa trabajando durante varios días con el sector minero. Lo que pasa es que no todo en el documento, yo conozco el documento, está expresado ahí. Es algo muy mínimo lo que hay. Entonces, creo que este encuentro y esta reunión con la ministra tiene un sentido más político de esta comisión, de decirle la necesidad que hay. Y creo que no solamente hay que conversar con ella, sino que hay que conversar con el ministro de Hacienda, porque me parece que por ahí está el tema fundamental. Entonces, quiero precisarlo para que no especulemos sobre el tema de que... Yo tengo clarito, digamos, lo que hay, pero hay que hacer esas dos cosas. Entonces, vayamos con las ideas. Yo creo que es bueno. Mire, le voy a pedir a la Cámara que entregue la copia de la iniciativa que haya, ¿no es cierto?, diputado Insulza, más lo que ya tiene, digamos, el Ejecutivo. Hablemoslo así. Y podríamos pedir a lo mejor del sector minero cuáles son sus observaciones realmente, digamos, a esto y cuáles serían sus ideas, digamos. Yo creo que nosotros ahí comprometer políticamente al gobierno para que esto salga, porque hay un compromiso de esta comisión. Eso. No sé si deja más conforme a ese. Ahora, sería bueno que nosotros podríamos ratificar. El secretario me dice que no hay impedimento que sea sesión, digamos. Yo lo digo así para que tengamos el quórum y los diputados vayan. No, pero pidámosle al secretario acá que... Le vamos a pedir al secretario que coordine todo eso. Algo más de eso. Aquí ya no hay galletas. Sí. Bien, entonces, secretario, usted coordine y estamos acordados entonces la visita con la ministra.
el proyecto como varios, el proyecto del tema del concentrado, que es un proyecto que ya está puesto para la discusión y hay dos iniciativas parlamentarias del diputado Espinosa y la diputada Núñez. Entonces yo quiero proponer lo siguiente, porque son dos miembros, digamos, de esta comisión, los dos tienen un trabajo en esta materia, y yo les quisiera pedir, ¿no es cierto?, a ambos que pudiéramos refundir la idea en una propuesta, refundir, porque esa es una discusión que se dio, ¿no es cierto?, en la sesión pasada, ¿no es cierto?, que existía esa posibilidad, y si existe la voluntad de ambos, que lo hagamos y que tengamos una iniciativa, incluso recogiendo lo que la propia ministra, digamos, dijo respecto al tema, y que nosotros mismos en la discusión pasada colocamos como algunas restricciones, ¿no es cierto?, que claro, que se pudieran observar y que se pudieran colocar. Entonces, yo quisiera que los miembros que son autores del proyecto pudieran dar su visto bueno, y así avanzar, digamos, en la iniciativa y tener una iniciativa que evidentemente los va a involucrar a los dos, además son del mismo territorio prácticamente, y que eso salvaguarde, digamos, las ideas. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Está bien. Diputada, no sé si el diputado Lautaro Carmona me pidió la palabra, después la diputada Núñez y el diputado sobre el Espinosa. punto, presidente, es que solo para hacer la consulta a la Secretaría o a los colegas, que la experiencia que hicimos en la comisión de trabajo es que en mociones coincidentes, por decirlo de alguna forma, la sala se pronuncia porque se refundan y uno le solicita a la Secretaría de la comisión que haga el trabajo de presentar la síntesis de lo que es común, para que haya un solo, y queda patrocinado por todos los que han patrocinado separadamente cada uno de los proyectos. Entonces, yo creo que no haya otra iniciativa. Yo creo que lo importante, si se lleva como propuesta a la sala, hay una petición, que se refundan dos mociones parlamentarias, yo estoy seguro que se va a aprobar, y luego le pedimos a la Secretaría de la Comisión que haga el trabajo de hacer la fusión, qué cosas redundan, qué cosas, y sobre esa base trabajamos los demás. Eso. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Tengo una duda porque la semana pasada, o sea, en la comisión pasada, en la sesión pasada, sí habíamos acordado, nos preguntaron, ¿cierto?, a los diputados, digamos, patrocinantes o que estamos impulsando estos proyectos. Nosotros dijimos que sí. Días después llegó el correo. Yo también hice una consulta a la Secretaría y hasta ahí, digamos, no había problema, salvo que era mejor, una cuestión también de trámites, de refundir los proyectos y en definitiva sacar uno nuevo con las ideas de ambos, redactar, digamos, ¿cierto?, una especie de tercero con las ideas de ambos. Yo no tengo problema porque ya sé que o se acumulen o se refundan o vamos por un tercer y nuevo proyecto que sea lo mismo, digamos, incluso recogiendo lo que ya escuchamos de la ministra. No es inconveniente. A mí lo que sí me interesa es a grandes rasgos, y yo me imagino porque además son las bases del proyecto de ambos, es prohibir el transporte de concentrado de cobre a través de estos camiones encarpados, modificando, ¿cierto?, las normas que sean pertinentes, sobre todo la ley de base de medio ambiente, y si en eso, por ejemplo, como fue idea, ¿cierto?, la sesión pasada de dejar de lado la pequeña minería, bueno, también nosotros estamos llenos de eso, pero eso es a grandes rasgos. Entonces, ¿cuál es la forma? Ojalá, y en simple, lo que nos permita avanzar y que esto sea ley. Los demás, yo estoy disponible, digamos, a lo que podamos hacer y que pueda proponer la Secretaría. Gracias. Gracias, diputada Núñez, diputado Espinosa. No, muy breve, presidente. Lo que pasa es que el proyecto de ley que se estaba tramitando en la Comisión de Medio Ambiente volvió a Medio Ambiente. Entonces, porque nosotros teníamos un plazo de 2 semanas, se había fijado la propia Comisión de Medio Ambiente para tramitarlo aquí en la Comisión de Minería. Por lo tanto, si se quiere funcionar, digamos, ambos proyectos, habría que nuevamente pedir a la Comisión de Medio Ambiente trasladar ese proyecto de ley a discusión en la Comisión de Minería, fijar un plazo más extenso, lo cual impactaría indudablemente en los tiempos.
O sea, estaríamos más o menos como en abril, a fines de abril, haciendo la discusión del proyecto ya fusionado, porque hay que cumplir con el trámite previo, que lo acaba de mencionar de manera muy prolija el diputado Carmona. Hay que pedir el acuerdo de la sala para que se fusionen. Esto es una técnica legislativa que es demorosa, va a dilatar la cuestión. Entonces, yo creo que lo más razonable, desde mi modesto punto de vista, es generar una nueva moción parlamentaria que recoja los sustantivos de ambos proyectos de ley. En eso coincidimos con la diputada Núñez, de que lo que se quiere legislar, porque aquí no hay que modificar normas de tránsito ni meternos en el tema sino que básicamente la ley de base del medio ambiente, 19.300, artículo 10, incorporando una nueva letra I para que el desplazamiento, acopio, embarque, desembarque de concentrado de cobre sea objeto de un estudio de impacto ambiental. Y listo. Y las indicaciones que quisieran hacer los diputados en términos de resguardar los intereses y la sustentabilidad de los pequeños productores mineros se incorporarán en la discusión o durante la tramitación del proyecto, de este nuevo proyecto de ley. Está dentro de lo que nosotros queremos modificar. Ya, pero, diputada Núñez, ¿usted estaría conforme? Ok. Entonces, le pediría que pudiera expresar su... Vamos por esa propuesta de hacer un tercer proyecto que refunda las ideas, cierto, base, e incluso aprovechando claro, respetando a los autores, e incluso aprovechemos de decirle a la ministra que haga un trabajo prelegislativo para que después nos pueda sacar el proyecto además. Ok. Entonces ambos se van a poner sí. de acuerdo. Pero, ya. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Se aprobaría, sí, por la idea. Bien. Bien. Sobre la petición que existe de los dirigentes de la ENAP, me parece, ¿no es cierto?, por el proyecto de gobierno corporativo, bueno, le pedimos al secretario que los incorpore para la discusión, cuando se inicie la discusión, la audiencia pública. Bien. Presidente, sobre la cuenta. Sí, sí. Porque yo recuerdo que la semana pasada, casi al final de la cuenta de la sesión, y después de escuchar que venía hoy día, ¿cierto?, el señor Nelson Pizarro, ampliamos la posibilidad de que en esta misma sesión pudiera referirse a grandes rasgos respecto a la auditoría que ya había hecho Codelco sobre la ejecución de los planes de retiro y estos eventuales sobrepagos que se había investigado. Entiendo que la citación salió solo respecto del derrame en Andina. Entonces mi pregunta es, ¿podemos de igual forma aprovechar, porque entiendo que está referirnos al tema, para que por último al menos o la mande a la comisión como corresponde, ¿cierto?, y tener conocimiento de esta auditoría, o no sé, o volver a citarlo a la próxima sesión? Diputada, para que haga la consulta que corresponde. Bien. No, no, pero para que traiga la auditoría. No, pero usted se lo va a presentar. Yo se lo planteo. Y ya, gracias, presidente. Por favor. Nuestra diputada... Oh, llega una diputada... Ah, ahí sí que va a marchar bien la comisión. Ahí va a marchar muy bien. ¿Cómo? El reemplazo puede ser de inmediato. Mientras no presente la de recursos hídricos ella. Claro. Sí, sí. Bien. Sí, fue un evento. Sí, vamos entonces en varios... vamos a organizar. Bien, diputado Carbona. Presidente, yo quiero plantear lo siguiente, y asumo que estamos todos relativamente impactados con la noticia que compromete a Soquimich, SQM. En el periodo que yo conozco de la Cámara, que es el periodo pasado y en forma reiterada, distintos parlamentarios hemos planteado todo un tratamiento prácticamente respecto a el patrimonio de Chile sobre el litio, su relación con la energía, su relación con el valor agregado,
mil cosas. Desde una corporación chilena del litio, que yo me presenté, una empresa nacional del litio. Hoy día la noticia incluye una relación de Corfo con SQM y con otras empresas respecto precisamente al tema del litio. Entonces, yo creo que no es muy presentable, en mi opinión personal, frente a esto que para la opinión pública tiene distintas lecturas, que una comisión de la Cámara que ha estado vinculada al tema no conozca prolijamente de qué se trata la situación en que se encuentra la empresa y la situación que se encuentra el Estado chileno respecto del tema del litio. Por esa vía, bueno, nosotros no podemos meternos con las empresas privadas así directamente. Y por eso yo me atrevo a plantear que vinculado a ese tema se invite no solo a la ministra de Minería, sino al vicepresidente Corfo, que está vinculado al resguardo del patrimonio, en ese caso, de Chile. Esa es la petición y ahí veremos, digamos, objetivizaremos mirada a partir de información completa, o sea, no solo estar al día a través de los diarios, porque eso tiene sus distorsiones, tiene más cuando son artículos que yo no quiero hacerme cargo de la intencionalidad de nada, sino de un tema que nos puede ayudar a poner de una vez por todas el tema del litio en el debate nuestro, en serio, y cuando despejamos la relación de eso en nuestro desarrollo del país y el papel del Estado al respecto. Eso, presidente. Diputado Gaona, sobre el mismo punto, ¿no? Sí, yo comparto el requerimiento del diputado Carmona, más aún cuando el gobierno ya definió una especie de política nacional del litio. Hace unos días atrás, cada uno de nosotros nos llegó un folletín que la verdad es que se explica bien poco, pero ya hay una posición del gobierno frente al tema. ¿Perdón? No puede, claro, ese folletín que nos llegó, pero yo creo que efectivamente, como dice el diputado Carmona, hay que profundizar en el tema y si de verdad queremos impulsarlo, porque yo me quedé con la impresión después de leer la política nacional del litio como una cosa muy general y además con una cosa bastante más de largo plazo. Entonces, para poder hacer la realidad. Entonces, esa perspectiva yo creo que sería bueno porque ya el Ministerio de Minería definió un tema y definió cómo abordar el asunto. Yo creo que es bueno que nos vengan a dar cuenta de eso y empezar a trabajar en esa materia también. Comparto con el diputado Carmona el requerimiento. Bien, entonces, a ver, si tomamos un acuerdo como comisión, le hago un llamado a los diputados que mantienen el diálogo, le hago un llamado para que acordemos sobre el punto, digamos, del diputado Carmona. A ver, diputado, vicepresidente Corfo, invitado y ministra. Que la ministra explique la política y Corfo explique, digamos, la situación y además lo que quiere hacer Corfo, porque Corfo ha anunciado públicamente que quiere hacer un nuevo contrato, digamos, de sus pertenencias. Entonces yo creo que ambas cosas pueden estar. Bien, entonces propongo que esa sesión se realice el próximo martes, o sea, el miércoles. Sí, disculpe, fue una confusión. Miércoles, 15 horas. Bien, antes que acuerde, diputado Espinosa. Es que me parece súper pertinente esa sesión, porque además hay un contrato que mantiene el Estado de Chile, no sé si el Corfo específicamente, con una empresa norteamericana de explotación de litio, es otra cosa, y que se renueva automáticamente ahora el 30 de marzo por 27 años más, y que tiene que ver también con concesiones de litio. Así es que yo aprovecho de ya anticipar de que vamos a hacer la consulta de cuál es el mecanismo legal que autoriza esta renovación casi automática. Bien, se va a incorporar lo observado por usted, diputado Espinosa, y se acuerda de esa manera. Entonces, próxima sesión. Bien, entonces
vamos a entrar a la orden del día. En esta sesión bien, vamos a entrar entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir al presidente ejecutivo de Codelco, señor Nelson Pizarro, contador, para que informe sobre las causas de la rotura de un ducto subterráneo y el derrame de concentrado de cobre ocurrido en el Río Blanco, cuenca del río Aconcagua, y las acciones que la División Andina de Codelco ha tomado con el fin de restablecer la normalidad del sistema de conducción de concentrado desde la planta de concentradora hasta la planta de filtrado y monitorear la calidad del agua del afluente. Para esto asiste el presidente ejecutivo, el gerente general andina, señor Ricardo Palma, el gerente de sustentabilidad, el señor Jorge Sangüesa, el gerente de planta de edición, don Marcelo Rodríguez, y el gerente de comunicaciones, señor Juan José Tovar. Bien, también está el señor gerente y relaciones institucionales, el señor Jorge Lago. Voy a suspender entonces por un minuto para que entren nuestros invitados. Al presidente ejecutivo de Codelco, señor Nelson Pizarro, contador, también a don Ricardo Palma, gerente general de Andina, al señor Jorge Sangüesa, edición Andina. Está también con nosotros don Marcelo Rodríguez, gerente de planta de edición. ¿Está por acá o no? ¿No? Acá está. Gerente de comunicación, el señor Juan José Toá, que está afuera. No, acá está. El gerente de sustentabilidad y relaciones institucionales, el señor Jorge Lagos. Bien, le damos la bienvenida y iniciamos entonces la participación el ejecutivo de Codelco. Le dejo la palabra a don Nelson Pizarro. Es abajo, don Nelson, acá. Ahí, abajito. Ok, muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio al resto de los señores diputados. Primero que todo, partir agradeciendo la oportunidad que se nos brinda de poder compartir con ustedes los elementos que nos convocan, que es el derrame del día 25 en la división andina, y responder a vuestras inquietudes en la medida que tengamos la información fidedigna actualizada, y si hubiese alguna pregunta que no tengamos dicha información, asumiremos el compromiso de responderla por escrito a la brevedad. La agenda que hemos preparado para esta presentación a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados señala una introducción por parte del gerente general de la División Andina. Él nos va a explicar cuáles fueron sus medidas relacionadas con la instalación que nos preocupa, a pocos meses de haber sido contratado en la división. Posteriormente, el gerente de sustentabilidad, don Jorge Sangüesa, tendrá la información, la investigación preliminar, las conclusiones preliminares de las causas básicas, y finalmente el gerente general, don Ricardo Palma, comentará las medidas de emergencia, las reparaciones, y yo le he pedido que termine con una visión más de largo plazo en qué consistirían las soluciones estructurales a este problema. Dicho lo anterior, ofrezco la palabra al gerente, señor Palma. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar a todos los miembros también de esta comisión. Parto con una visión o con una retrospectiva respecto de mi cargo en la división. Yo comencé como gerente general en esta división en junio del año 2012
Y en esa oportunidad, uno de los primeros temas a los cuales me vi abordado, dada la experiencia que tengo, es una revisión de las vulnerabilidades que la división presentaba en ese entonces. Y dentro de estas vulnerabilidades, precisamente detectamos posibilidades de riesgo respecto del concentreducto en el cual tuvimos la falla el pasado 25 de febrero. En ese entonces, las medidas que abordé fue contactar a una empresa internacional con conocimiento en el tema, y así fue que contratamos a la empresa Morken, una empresa que está, cuyo leitmotiv, cuyo objetivo fundamental es el estudio, mantención, reparación de oleoductos, fundamentalmente. Ellos empezaron en la industria del petróleo y hoy día han diversificado respecto de prácticamente todo tipo de conducción por cañería, todo tipo de conducción de ductos. Esta empresa lo que nos hizo y lo que le solicitamos es un diagnóstico de la situación actual de este concentroducto, como también otros pipelines, otros ductos. Y fue así que en el año 2012, 2014, 2013, finales del 2013, ellos hicieron un ensayo no destructivo, considerando, o más bien el objetivo era determinar el grado de desgaste de este concentroducto, y determinaron ellos al final de su trabajo una serie de puntos, de singularidades, las cuales deberían ser reparadas. Estas singularidades fueron reparadas durante del año comienzo, mediados de 2014 al 2016, y terminaron en febrero de este año con el 100%, y para eso nosotros gastamos un poco más que $4 millones. Entonces se hizo esta reparación y un par de semanas después tuvimos este inconveniente o este accidente en uno de los concentroductos, y dejo en este momento a don Jorge Sangüesa, que es nuestro gerente de sustentabilidad, para que explique cuál es la visión que nosotros tenemos sobre este incidente. Buenas tardes, señor presidente de la comisión, señores diputados. Le hemos compartido la presentación que voy a hacer ahora. Ustedes la tienen para poder ir viendo detalles de lo que voy a presentar. Algún problema hay de compatibilidad, pero voy a seguir adelante. Ustedes tienen impreso, digamos, la imagen. Lo importante acá es destacar la división andina opera desde el año 1970 en la cuenca del Río Blanco, en la cordillera de los Andes. Esto está en la región de Valparaíso, a 48 kilómetros de la ciudad de los Andes. La producción que generamos es de concentrado de cobre y de molibdeno a través de una mina subterránea y una mina a rajo abierto. La dotación que tenemos es aproximadamente 1.600 trabajadores propios y 2.800 contratistas. Ustedes en la imagen que tienen y que no se está viendo pueden ver el sector en el rincón de la derecha abajo, digamos, donde está el sector de la mina. Ahí tenemos, ese es el cajón del río Blanco y el punto donde ocurrió el incidente. Después vamos a entrar en detalle, así que ahí lo vamos a poder seguir viendo. No, hay un problema con el... no se están viendo las imágenes. Pero las tenemos todos. ¿Sí? La gente que sigue la transmisión nomás. Ok, seguimos. Bueno, en cuanto al concentraducto, queremos contarle en qué consiste el sistema de transporte concentrado. Bueno, lo que ven ustedes en la imagen es el trazado de la cañería concentrado que va desde la planta concentrado, que está en forma subterránea, en alta cordillera, a la planta de filtros en el sector de Saladillo. Principalmente el sistema de conducción está compuesto por dos tuberías subterráneas ubicadas a un costado del camino industrial, que es la línea verde que ustedes ven en la imagen. Una cañería es la principal, que es la que se utiliza en forma preferente, de 6 pulgadas, que es la que tuvo la rotura, que es construida del año 1996. Y una cañería alternativa, que es de 3,5 pulgadas,
que se ocupa para los periodos de mantenimiento y es del año 1979 de construcción. Bueno, este concentraducto y este sistema recorre 21 kilómetros desde, como les decía antes, la planta Los Espesadores, la planta concentradora, hasta la planta filtro en Saladillo. El concentrado es transportado por vía hidráulica en cañerías presurizadas y el último diagnóstico, como informó el gerente general, fue realizado por la empresa experta Morken en el año 2012-2013, en ese periodo, y se desarrolló un plan de mejoramiento y de soluciones de brechas por $4 millones que se finalizó en enero de este año. En la lámina siguiente ustedes tienen, lo que observamos es una imagen del sistema de transporte concentrado. En este diagrama lo que mostramos primero es que el sistema comienza en los espesadores, en este caso se observa, digamos, el espesador en el área izquierda arriba, ahí están los espesadores concentrados, después pasa por un sistema de filtro, que hay una rejilla de acero inoxidable, y comienza la tubería que tiene dos tramos, especialmente la tubería de 6, que es la que tuvo la rotura. Tiene un primer tramo que termina en la estación disipadora número 1, está en la mitad más o menos del trayecto que se observa, y ahí empieza el segundo tramo desde la disipadora número 1 hacia la estación disipadora número 2, que está junto a la planta filtro, ¿no? En el sector abajo. En un punto rojo aparece el lugar donde ocurrió el incidente, esta rotura. Vamos a entrar más en detalle más adelante. También existe un sistema de emergencias y ustedes pueden ver piscinas de emergencia y estanques de emergencia que están en el sector alto junto a los espesadores y también en el mismo punto donde está la estación disipadora número 1. Ahí lo que ustedes tienen en su imagen es en un gráfico la cota a la cual está ubicada la cañería y cómo va bajando, y en el otro lado la distancia que tiene esta cañería. Sigo avanzando hacia el sector del incidente. Están ahí algo solucionando. En lo que es el sector del incidente, principalmente ustedes observan acá, el punto del incidente está junto al acceso principal a nuestras instalaciones. La cañería aquí va subterránea y está cercano a 500 metros de donde se llega a la disipadora número 2 y la planta de filtros. Ustedes pueden ver ahí la imagen. En cuanto a las causas, los antecedentes preliminares, destacar dos elementos. Primero, los antecedentes preliminares lo que han permitido plantear es que serían restos de goma del sector de los spools, ahí les voy a explicar yo, lo cual habría obstruido parcialmente el flujo y aumentó la presión. Sí, disculpe. Quiero pedir que suspendamos por 2 minutos para solucionar el problema técnico. Perfecto. ¿Ah? ¿Te parece? Tenemos las imágenes de apoyo. Lo que se identificó como antecedentes preliminares es que restos de goma de los spools. Voy a mostrar una imagen complementaria, ustedes la tienen también para entender mejor esto. Esta es la estación disipadora. Recuerdan ustedes que el concentraducto en esta cañería de 6 tiene a nivel intermedio una disipadora número 1 y al final la disipadora número 2. Estas estaciones lo que buscan es, lo que están orientadas a disminuir la presión en la tubería. Esto mejora la operatividad y también disminuye riesgos de falla. En esta disipadora que está en el kilómetro 15 del camino industrial, lo que tenemos es estas piezas. Cada una de estas piezas se llaman spools y esto tiene un revestimiento de goma. Lo que la investigación hasta ahora ha podido entregar como antecedentes es que podría que algunos de esos revestimientos, de una manera bastante inusual y fuera de lo esperado, se haya desprendido, haya tenido alguna falla, algún desgaste y haya llegado a este punto que es el que vamos a mostrar de inmediato, ¿no? Pero para que ustedes entiendan cuando se habla de los spools, de dónde vendrían, de esta disipadora número 1. ¿Qué es lo que generó este pedazo, este elemento de goma? Obstruyó parcialmente el flujo y aumentó la presión, ¿no? El trozo de cañería y también estos pedazos de goma fueron retirados por la PDI el mismo día y los tiene ellos en su poder. Eso también nos ha hecho que la investigación ha sido bastante más lenta, porque recién el viernes pasado tuvimos acceso a visual a la cañería y más adelante, cuando ellos terminen su peritaje, vamos a poder ingresar nosotros a hacer peritaje.
¿Qué generó esto? Un desgaste acelerado y focalizado de la cañería, a consecuencia de la obstrucción que provocaron fluidos dirigidos hacia la pared a mayor velocidad y con un ángulo erosivo relevante, produciendo una rotura progresiva en la cañería. Esto es lo que vemos acá en la imagen, ¿no es cierto?, donde el flujo de concentrado, ¿no?, al encontrarse con este elemento de goma extraño, no normal del lugar, generó una erosión, ¿no es cierto?, acelerada en este sector, produciendo la rotura. Eso es lo que generó esta rotura en la cañería. La descripción del incidente, los antecedentes preliminares, es que cercano a las 8 de la mañana del 25 de febrero se detectó en el sector de Saladillo un derrame de concentrado de cobre al río Blanco, producto de la rotura de la tubería subterránea de 6 pulgadas, la principal. De inmediato adoptamos las medidas para controlar el evento, el cual finalizó cercano a las 10 de la mañana, deteniendo la descarga al río por completo. En horas previas, personal de la operación había identificado una variabilidad de presión y flujo anómala en la tubería 6, por lo que preventivamente y antes de detectar cualquier derrame, se cortó el flujo de concentrado que ingresa a la tubería. Estamos hablando del flujo concentrado que se genera en la planta concentradora, ¿no es cierto?, en el área alta, enviándose la carga a los estanques de emergencia. Se dejó de alimentar la tubería, número 6, que es la que representó la rotura. En base a los antecedentes disponibles, se estima que el concentrado de cobre derramado al río fueron aproximadamente 50 metros cúbicos. Las acciones inmediatas que se adoptaron fueron, primero, operacionales. Se activó un plan de contingencia operacional, les vamos a contar en detalle en qué consistió. Comunicacionales, se activó el protocolo de comunicaciones ante incidentes ambientales, y monitoreo, se monitoreó la calidad de agua de los ríos Blanco y Aconcagua, situación que sigue hasta el día de hoy en forma periódica y diaria. Por último, en lo que es limpieza, se puso un foco en el punto de derrame y en la escuela Río Blanco, que también se vio afectada. Les vamos a explicar eso en detalle un poco más adelante. Vamos ahora a ver la acción inmediata. En cuanto a las operaciones, como les decíamos, previo a la detección del incidente, como consecuencia de estas variaciones de presión, se corta el flujo de ingreso a la tubería 6, desviando el concentrado hacia los estanques de emergencia. Ya detectado el derrame, se tomaron tres acciones. Primero, el vaciado del tramo superior, a nivel intermedio, ¿no es cierto?, de lo que es la tubería, de los 21 kilómetros, está esta piscina de emergencia, y ahí se hizo el vaciado hacia ese pozo de emergencia de todo lo que es el tramo superior de la cañería. Se instalaron además pretiles en el punto del incidente para disminuir y cortar el flujo hacia el río Blanco, y se utilizaron camiones aspiradores para poder retirar el concentrado que estaba en ese momento saliendo de la cañería. Finalmente, se disminuyeron también las presiones en la estación disipadora número 2 mediante la apertura de las 2 ramas de operación de la estación para minimizar el derrame en el punto, esto es agua abajo del punto del incidente, disminuyendo las presiones y disminuyendo la cantidad de derrame que se generó. A nivel de comunicacionales, y destacar, aquí operó el protocolo que tenemos nosotros de información. Inmediatamente detectado el incidente, previo al avance del derrame de concentrado, a las bocatomas se dio aviso a ESVAL y a los regantes, a la primera sección de la Junta de Vigilancia del río Aconcagua, para el cierre de compuertas y evitar posibles impactos, situación que ocurrió y que se mantuvo durante ese día hasta que las condiciones, los monitoreos que hicimos demostraron que el río ya estaba normal y ellos retomaron la apertura de sus compuertas. En paralelo, se dio aviso a las autoridades sectoriales, a Cernagiomín, a la CEREMI Salud, a la DGA, a la CEREMI Medio Ambiente y al SAC, también a las autoridades políticas locales, a la gobernadora de los Andes, al alcalde de los Andes, y autoridades nacionales, al Ministerio del Interior, Ministerio de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente. Cerca de las 11 de la mañana se emitió un comunicado de prensa a los medios locales y nacionales dando a conocer este incidente y la cantidad derramada. Finalmente, en forma permanente, durante el mismo día y los días posteriores, se han entregado resultados de estos monitoreos y antecedentes a las autoridades pertinentes. En cuanto a las acciones inmediatas de monitoreo, contarles que se implementó de inmediato un programa de monitoreo en los ríos Blanco y Aconcagua, con muestreos primero de personal de Codelco Andina, que es parte del protocolo de emergencia, y desde las 13 horas, muestreos del Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, el CENMA, para análisis de laboratorio certificado de esas muestras. Estos son los 3 puntos que ustedes ven en las imágenes que tienen, donde se hizo monitoreo, primero en el río Blanco, donde ocurre el incidente, posterior en el río Aconcagua, en Chacabuquito, que es una estación representativa, previo a los regantes y a ESVAL, finalmente en San Felipe, en el puente El Rey. Estas 3 estaciones además son estaciones de la DGA, por lo cual hay una historia
anterior, digamos, y la EGA tiene control de ello. En cuanto a los resultados, el pH y la conductividad eléctrica mostraron durante todo el día del incidente normalidad. No se observaron alteraciones significativas en relación a la tendencia de los datos históricos de la EGA. Y en el cobre total hubo variaciones puntuales que fueron entre 6 y 27 miligramos por litro, digamos, durante las horas de la mañana en el Río Blanco, en base a nuestros equipos de monitoreo, digamos, iniciales. Y después, a partir de las 13:10, con el monitoreo de SEDMA, los valores de cobre ya se normalizaron, ninguno supera la norma potable, y al final de la tarde el incidente ya se alcanzan valores normales también en la norma riego. Vamos a verlo en la lámina siguiente. Cabe destacar que el río Concagua registraba un caudal de 36 mil litros por segundo el día del incidente, según los datos de la EGA, lo que contribuyó de manera favorable a la dilución de este lamentable, digamos, incidente. Estos son los resultados que entregó el monitoreo del SEDMA de la Universidad de Chile en la estación Chacabuquito. Esta estación, como les contaba, es representativa previa a las bocatomas de los regantes y también de las bocatomas de Esval. Y lo que vemos acá es desde el mismo día, hay dos monitoreos hechos el mismo día, a las 13:10 horas y a las 17, ¿no es cierto? Esta es la norma en cobre, la norma de agua potable, esta es la norma de riego, y vemos cómo ya a las 13 horas se empieza a normalizar, y a las 17 horas está normal el río en cuanto a la calidad de riego, lo cual permitió que se abrieran las compuertas también de los regantes. Cuando vemos lo que es plomo y arsénico, vemos que durante todos los monitoreos que se hicieron no hubo ningún tipo de excedencia a lo que dice la norma agua potable ni la norma de riego. Lo mismo pasa a nivel de pH y de conductividad, que estuvieron dentro de los rangos que permiten ambas normas. Estos estudios hechos por Codelco han sido ratificados en estos últimos días por estudios externos por incidente, que han mostrado que el río Concagua está en rangos normales, y ahí se menciona el estudio que hizo la Universidad Católica de Valparaíso, encargado por la Universidad de los Andes, que descartó rangos anormales o fueras de norma. El monitoreo que hizo Esval el mismo día del incidente, y lo ha continuado, que según lo que Esval ha planteado públicamente, nunca se excedió en su monitoreo lo que es la norma de agua potable, y los monitoreos que hizo la Seremi Salud, especialmente en APRs, que estaban cercanos al río, y agua potable, en la red de agua potable, que también dieron normalidad en cuanto a las normas exigidas. Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué volumen de agua trae el río? El río, 36 mil litros por segundo. 36.000 litros por segundo. Sí. Y los 50 metros cúbicos. ¿Eso es en metros cúbicos? 36. 36 metros cúbicos. 36 metros cúbicos. Hay bastante agua. Sí, sí. Tremendo Una sol. cantidad importante. Eso. No. Y por eso que hubo un efecto en esta situación favorable de dilución de la cantidad derramada, digamos. En cuanto a las acciones inmediatas de limpieza, contarles que inmediatamente ocurrido y detectado el derrame, se aplicaron un trabajo focalizado con camiones aspiradores y trabajadores en el lugar del derrame, y el mismo día del incidente se limpió el concentrado encontrado en la escuela básica de Río Blanco, junto a los bomberos que estuvieron colaborando, digamos, y se hizo retiro del concentrado de un canal pequeño que hay. Aquí, si ustedes ven la imagen, el canal es el que está con color azul, un canal, digamos, tipo acequia, que llega hasta el borde donde está aquí la escuela Río Blanco, que se ve en ese triángulo superior, ¿no? Nosotros, en cuanto a limpieza de la ribera del Río Blanco, se identificaron 5 tramos donde hay ciertas manchas, ¿no es cierto?, que quedaron producto de el derrame, y hemos hecho ya un 70% de limpieza de avance. Lo que tenemos ahí comprometido es que se haga una segunda campaña de limpieza fina de caso ser requerido, y adicionalmente se va a certificar por la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Agronómicas. La Universidad de Chile va a certificar que la condición, digamos, de esta ribera quede en normalidad, igual como estaba previo a este incidente. En cuanto al caso específico de la escuela Río Blanco, el mismo jueves 25, cuando ocurre el incidente, se termina la limpieza. La escuela se encontraba, cuando ocurre el incidente, parcialmente afectada, producto de un embancamiento de un pequeño canal cercano que se alimenta el Río Blanco. Eso fue lo que hizo que llegara, digamos, agua con algún contenido de concentrado al lugar, ¿no? Ahí se realizó un trabajo de sanitización también al día siguiente, y el día lunes la Universidad de Chile certificó, tomando muestras de suelo,
que los resultados dieron que las condiciones de los suelos eran típicas de suelos no contaminados. En base a eso, las clases comenzaron el día viernes 4 de marzo con las autorizaciones correspondientes de las Seremis de Salud y también de Educación. Adicionalmente, contarles que hemos encargado un estudio al Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, el Centro EULA. Lo que le hemos pedido es que evalúe las condiciones actuales del agua, de sedimento y de organismos acuáticos del río Concagua. El Centro EULA de la Universidad de Concepción tiene una línea base que desarrolló el año 2014 y 2015 de todo el río Concagua y también del río Blanco. Por lo cual lo que van a hacer ellos es cotejar este nuevo levantamiento que se va a hacer, que tiene tres, va a ser durante todo el año 2016, con un periodo inicial, ¿no es cierto?, muy intenso, para poder identificar si es que hay alguna variación en lo que es línea base y poder así dar tranquilidad también e información a las autoridades. El trabajo en terreno del EULA comenzó el mismo día 27 de febrero, a 2 días de ocurrido el incidente. Finalmente, contarles que hemos tenido inspecciones de la autoridad desde el mismo día del incidente. Hemos tenido fiscalizaciones, procesos que se han iniciado, tanto de Cernagiomín, de la Seremi de Salud, de la Superintendencia de Medio Ambiente, de la PDI, de la Seremi de Medio Ambiente, de Cerna Pesca, del SAC, de la EGA y de la Municipalidad de Los Andes, los cuales nos han requerido, algunos a través de actas, otros a través de oficio, información complementaria y medidas también a adoptar en nuestras instalaciones y en nuestra operación. Por último, contarles que también hemos participado entregando información solicitada en los comités convocados por la Gobernación de Los Andes, específicamente el Comité Operativo de Emergencia y el Comité Técnico, que operaron el mismo día y al día siguiente de ocurrido este incidente. Con eso termino la exposición de lo que es la parte ambiental y doy la palabra al gerente general para que nos cuente de reparación de la cañería y la puesta en marcha que ha ocurrido. Señor presidente, continúo por su intermedio. Tal como se planteó una vez ocurrido este evento, activamos los planes de emergencia y contactamos a las distintas autoridades, entre ellas a Cernagiomín. Cernagiomín, vale decir, estaba en ese momento en la operación haciendo una inspección y el 26 de febrero nos solicita una serie de requerimientos antes de reponer el funcionamiento de la planta propiamente tal. Nos hace 17 puntos en una acta que nos entrega. Y esto se estuvo trabajando esos días y ya al día 28 estaba prácticamente todos los puntos levantados en su página web, en su plataforma CIMIN. El programa de trabajo propiamente tal contempló la excavación de una zanja. Esta cañería va enterrada. Se detectó el punto de ruptura y se retiraron del orden de 27 metros, que fue lo adecuado para estas circunstancias. Se repuso esta cañería y bajo la inspección de SESMEC para certificar la calidad del trabajo y especialmente las soldaduras vía distintos métodos, especialmente radiografía de las soldaduras. Posteriormente se entregó a Cernagiomín el resto de los antecedentes y Cernagiomín autorizó el reinicio gradual de las operaciones el domingo 28, aproximadamente a las 18:30 horas, a través de su página de su plataforma CIMIN. El plan de acción preventivo, con eso se fue restableciendo lentamente bajo la visión de Cernagiomín, lentamente restableciendo el periodo normal de operación o el volumen normal de operación. El plan de acción preventivo podemos dividirlo en 2 etapas. En el corto plazo propiamente tal, vamos a hacer todo lo que es un análisis preventivo de la línea del concentraducto que tuvo esta falla. Vamos a revisar la última información que existe en el mercado sobre instrumentación y control
para ver si podemos adecuar y mejorar nuestras plataformas de control de esta instalación. La instalación de protección de cañería, vamos a revisar aquellos sectores que pudieran tener una mayor vulnerabilidad y establecer nuevos sistemas de control o de protección de la cañería, piscinas de emergencia, y fundamentalmente nos vamos a dedicar también a reinstruir a nuestro personal, a nuestros operadores en su capacitación, reforzando sus conocimientos. Y vamos a aprovechar también este incidente para actualizar las normas de operación y las normas de emergencia, incluyendo eventualmente los nuevos equipos, si así fuere el caso. En el mediano y largo plazo, creo que esto es muy interesante para todos ustedes. Todos sabemos que el cañón es extremadamente estrecho en ese sector, o aquellos que conocen el área, y nosotros estamos estudiando una nueva ampliación de Andina en una posición intermedia a lo que fue el proyecto 244. Si ustedes recuerdan, yo vine aquí hace un par de años, estuve con parte de ustedes exponiendo el 44, y una de las restricciones que tenía era que la planta concentradora actual de 90.000 toneladas día y su planta de filtro y extracción de molibdeno quedaban emplazadas donde hoy están localizadas. Lo que nosotros estamos estudiando con la nueva ampliación, una ampliación intermedia, es erradicar la planta concentradora y la planta de moli y filtro. Y eso significaría la erradicación total de este tipo de eventualidades en el futuro. Eso estamos con el estudio de prefactibilidad propiamente tal. Señor, sí. Disculpe, ¿lo podemos interrumpir? Sí. Ese último punto. O sea, ¿usted quiere hacer desaparecer el concentraducto? Efectivamente. Lo que quiero decir es que nosotros, con la nueva ampliación, lo que estamos estudiando es erradicar la planta de flotación actualmente productora de concentrado que está en la parte alta del valle del Río Blanco, y también erradicar la planta de filtro y obtención de molibdeno, concentración específica de molibdeno, y todo eso llevarlos en las inmediaciones del plan del tranque ovejería que actualmente operamos. O sea, relocalizar. Completo la información. En el estudio de prefactibilidad que se está desarrollando para una nueva expansión de Andina, tal como dice el gerente, intermedia, la lógica que tiene esa decisión es de reutilizar el agua. En este momento, Andina no repulpea el agua, sino que el agua queda contenida en la superficie del tranque relave, evapotranspirándose, y en realidad lo que nosotros queremos hacer, dada la situación de escasez de agua, es hacer lo que hoy día normalmente se concibe en las nuevas plantas, que es rebombear el agua. Por lo tanto, lo que quedaría arriba es solamente el proceso de molienda, y el mineral molido bajaría hasta una posición en las inmediaciones del tranque ovejería, en donde sería el proceso de flotación e inmediatamente la descarga de los relaves al tranque ovejería. Con eso se le da una solución estructural y definitiva a esta cañería que baja, como aquí se ha dicho, por el camino de acceso en un valle extraordinariamente angosto. Esa es una solución estructural y definitiva. Ok. Gracias, señor Pizarro. Me ha pedido una interrupción el diputado Gaona. Se la doy. Y después... Ok. Pero lo vamos a dejar terminar. Pero todavía no termina. Claro, todavía no termina. Que dice, ¿Lo dejamos terminar? Sí, está terminado. Está terminado, Con sí. esto hemos terminado, terminado, señor presidente. Sí, Qué coincidencia. Qué bien. Muy bien, entonces. ¿Tiene la palabra, diputado Gaona? Gracias, Se la doy, diputado.
Presidente, por su intermedio, consultarle a los directivos de Codelco en dos líneas. Uno, desde la perspectiva más bien técnica, por decirlo de alguna manera, y otro más bien comunicacional y de las acciones del ámbito de la sustentabilidad. En primer término, yo me imagino que todos estos, los flujos de estos, en 21 kilómetros me parece que son, todos estos flujos y estos puntos están monitoreados a través de una mesa de control, una sala de control, y por lo tanto cualquier variación en las presiones y en todo eso debiera disparar alguno de los sistemas de monitoreo. Entonces, yo me pregunto si esta falla, que es una goma, una goma o un resto de goma que impide el paso del flujo en una tubería de 6 pulgadas, eso tendría que haber disparado algún testigo, ¿no es cierto? Creo yo. O sea, debe haber sonado alguna alarma, no sé si es una alarma, pero por lo menos las mediciones de flujo que deben indicar en la sala de control. ¿Cómo se monitorea eso? ¿Cuál es el sistema que tienen para monitorear eso? Y si efectivamente los profesionales que están en ese lugar pudieron haber previsto esta situación, dado los sistemas de control automático y de monitoreo, que evidentemente, dadas las dimensiones de lo que estamos hablando y por la gráfica que vi, podrían haberse alterado la velocidad del flujo, las presiones y todo eso. Y todo eso debe estar y se supone que alguien está ahí en la sala de control para eso. Entonces, ¿era posible eso preverlo o no? Esa como primera pregunta. Y la segunda consulta tiene que ver con los aspectos más bien de qué es lo que está haciendo la división o Codelco para poder comunicar esta acción. Porque si bien es cierto, si uno desprende de la lectura de todo esto y la presentación de ustedes, uno entiende racionalmente de que efectivamente se tomaron todas las medidas adecuadas post incidente. Pero no vi en la presentación qué se ha hecho respecto de la comunidad. Porque claramente situaciones como esta lo que provocan y generan es la desconfianza de la ciudadanía, el desprestigio de la empresa, se afecta el capital reputacional y Codelco es una empresa del Estado. Por lo tanto, evidentemente, constituye una preocupación máxima para el gobierno y, por supuesto, para nosotros los parlamentarios. Entonces, no veo yo... La gente no debe tener idea de esto. Los stakeholders no solo son el Cernagiomín y todas las reparticiones públicas que yo veo acá, sino también y sobre todo la ciudadanía en lugares como este donde están ustedes instalados, que efectivamente hay mucha cercanía, sectores agrícolas y todo. Quisiera saber qué han hecho para que la ciudadanía esté informada en detalles, no con el nivel técnico de esto, pero sí en detalle para poder establecer ciertos niveles de volver a tener confianza en las operaciones de Codelco en esos sectores. Básicamente son las dos preguntas que yo tenía, presidente. Yo me voy a hacer cargo de la primera pregunta y le voy a pedir al gerente de sustentabilidad que responda a la segunda. Efectivamente, como se lee en la información que le hemos entregado, el operador de la sala de control del sistema de pipeline detecta variaciones en los flujos y en las presiones. Y es así como toma decisiones. La decisión que tomó horas antes de que se detectara la aparición de estas pulpas, él corta la alimentación a la línea, la corta y limpia el primer sector. Los primeros 12 kilómetros o 11 kilómetros y vacía a través de la manipulación en la estación de choque número 1, vacía la línea. Él observa variaciones y actúa correctamente. Ahora, ¿qué se hizo con la comunidad? Te doy la palabra. A ver, con la comunidad, primero la más afectada, que es la comunidad de Río Blanco, donde está la escuela. Ese mismo día nosotros tenemos un trabajo de mesas de trabajo con la comunidad, con todos los actores vivos, y también en forma directa, y se hizo un trabajo de inmediato, de información, hubo reuniones ese mismo día, de hecho con la presencia del mismo gerente general, en esas mismas reuniones acordamos soluciones, medidas que se iban a hacer de limpieza de la escuela, que era la mayor prioridad, y este canal, digamos, local, y posteriormente a eso también otras medidas que hemos seguido trabajando con ellos, digamos, ¿no? Así que yo diría que ahí
hicimos y le compartimos información inmediata de lo que era el incidente y hemos seguido reuniéndonos con ellos en forma periódica a través de nuestra área de desarrollo comunitario. Así que eso ha sido con Río Blanco. La otra comunidad cercana es la que está en el Camino Internacional, y también nosotros aquí tenemos también mesas de trabajo y hemos hecho reuniones, le hemos compartido esta misma información, los informes de monitoreo que se han estado haciendo del río que muestran la normalidad. Así que hemos tenido también un fuerte nivel de información, ¿ah? Junto a eso, destacar que hemos estado respondiendo a los medios de comunicación muy fuertes, más que nacionales, locales, que han estado abordando este tema a través de comunicados en una primera etapa, pero también con entrevistas directas explicando, sobre todo dando tranquilidad en torno a los monitoreos, a la no contaminación del río. Pese a eso, efectivamente, hay una realidad que tenemos hoy día en crisis nuestra reputación, nuestra marca, y este es un trabajo que vamos a seguir desarrollando con mucha fuerza, de compartir con la comunidad, la cercana y también la opinión pública, los esfuerzos, todo lo que hemos hecho, todas las medidas que se han tomado y las que vamos a seguir tomando en el futuro. Y es una tarea que sin duda tenemos por delante, muy fuerte. Bien. Diputado Rivas. Sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los directivos de Codelco. Yo estuve observando la exposición que ustedes hicieron y revisando el dibujo o el esquema que se ve acá, se nota efectivamente una obstrucción, que habría generado la rotura de la cañería. Entonces, la verdad que uno le da para entender que aparentemente la cañería tuvo lo que podría ser entendido como o muy similar a un infarto. El tema es... Como médico usted... un infarto. Claro, Básicamente es lo que tuvo. Bueno, acá ahora, tenemos la dos pregunta médicos, es... claro. Ha La sido pregunta corroborado es... por los médicos acá. Sí. El problema es que este tipo de infarto no está cubierto por el auge. Ahora, cuando recién se indicaba que que se había cortado la alimentación de la cañería, eso es obviamente por una cuestión lógica y cronológica posterior a la producción de este, comillas, infarto. ¿Por qué, de todos modos, más allá de que se haya hecho lo que correspondía, por qué se produjo esta situación? Está bien, uno puede entender, hay imponderables, toda actividad humana es susceptible de este tipo de errores, pero me parece que una situación tan pequeñita como esta, capaz de provocar tanto daño, es casi como que a un avión en vuelo se le desprenda un tornillo y se venga abajo el avión y se muera todos los pasajeros, y después se diga, bueno, es que sí, está bien, pero fue solamente un tornillo el que se desprendió. El efecto, el perjuicio, el daño a la imagen, ya está hecho. Esta tubería se decía que es del año 96, me imagino que tiene reparaciones, que ha tenido mantenciones en estos 20 años. Me gustaría saber qué tipo de mantenciones y reparaciones han existido, han habido, porque claramente fueron insuficientes para prevenir que la tubería se terminara infartando. Eso es básicamente, presidente, lo que yo quiero saber. ¿Por qué se produjo esta situación y por qué ese pedacito de goma estaba allí donde no debía estar en el momento en que no debía estar? Bien. Gracias. Muchas gracias, diputado Rivas. Bien. El mismo punto. No, lo que pasa es que la metodología ha sido que le responda a los diputados. Sí. Ya. Bien. Nosotros debemos entender que este mineroducto, este concentroducto, tiene dos elementos, yo diría, fundamentales. Uno, que son las estaciones de disipación, que es para romper energía,
disipar energía y por lo tanto disminuir la presión en el fluido y tener mejor operatividad y disminuir riesgo. Y el otro elemento fundamental es la tubería misma. La tubería misma es sin revestimiento, vale decir, es una cañería que está tal cual, digamos, de acero, sin costura, con las especificaciones respectivas. Pero sin embargo, las estaciones disipadoras, por las altas velocidades que se producen, porque estas estaciones disipadoras es un conjunto de discos de placa orificio, son placas cerámicas que tienen un orificio, en este caso 36 milímetros, entonces se producen ahí unos unos chorros de concentrado o de líquido, ¿no es cierto?, de la pulpa, muy fuerte, y la tecnología, la mejor tecnología que existe es precisamente estos spool que le llamamos, ¿no es cierto?, que son estas carretillas, trozos de cañería con dos flanches apernados, están revestidos en un material tipo goma. Entonces, a mí es la primera vez, yo he trabajado, llevo 43 años en minería, en operaciones fundamentalmente, y es la primera, trabajé 10 años, 11 años en Coyahuasi con un mineroducto que tiene 120 kilómetros, desde la Alto hasta Patache, hasta el puerto de Patache, de la planta hasta Patache, y nunca había visto una cosa así. Ahora la causa, nosotros suponemos que es ese elemento, y digo suponemos que es ese elemento porque el trozo está se la llevó la policía, la PDI, investigaciones. Entonces nosotros tuvimos una posibilidad, fuimos allá junto con miembros de la policía, pero no hemos podido sacar muestras propiamente tal. De tal manera que nosotros, revisando todo el sistema, suponemos que es un trozo de goma que se desprende del spool de esto. Ahora, es una cosa rara, son piezas fabricadas con alta tecnología, y estamos investigando en este momento posibilidades, si existe algún tipo de instrumentación para poder determinar, predeterminar la posibilidad que estuviera sufriendo esta pieza un desprendimiento de esta goma. Creemos que por términos de temperatura, aumentos de velocidad, regímenes turbulentos, podríamos nosotros, un aumento de temperatura, pero estamos en la etapa de investigación propiamente tal. Bien, muchas gracias. Diputada Núñez, después está la diputada Yana Proboste y después el diputado Silver. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar por su intermedio, ¿cierto?, al presidente ejecutivo Codelco, al gerente de Andina y a todos los ejecutivos que hoy día nos acompañan. Y quiero primero hacer una pregunta respecto a los antecedentes preliminares. Sé que el diputado Gaona recién se refirió a si había existido alguna alerta. No me quiero referir netamente a la alerta, sino que a este desgaste acelerado y focalizado de la cañería. En definitiva, la pregunta es: ¿cuántas mantenciones se hacen? Si es posible hacerla, a lo mejor no es posible hacerla más allá de, o sea, es posible hacerla pero sin poder detectar este desgaste acelerado de la cañería. Y luego, si se han hecho, ¿cierto?, de estas mantenciones, ¿no se había detectado nada? ¿O cómo es posible decir en esta presentación textualmente que había un desgaste acelerado, y focalizado en la cañería? Y eso lo pregunto porque además dentro de las propuestas o dentro de los planes de acción, está precisamente, ¿cierto?, modificar o actualizar, mejor dicho, los manuales de operaciones y de emergencia, incluyendo, si es necesario, nuevos mecanismos. Y si ya se está pensando en reevaluar la tubería, es porque me imagino desde ya, ¿cierto?, no ya debería dejar de cumplir su vida útil, puede ser. Son preguntas. Y lo otro, porque me interesa mucho respecto de la región que yo represento, ¿en qué otras divisiones o qué otras formas de traslado tiene en definitiva Codelco para el concentrado Teiners? Y bueno, y ferrocarril, porque existe la posibilidad allá. Y si hoy día Codelco tiene alguna opinión de cuál en definitiva sería uno de los medios más seguros para la comunidad y para además mantener, ¿cierto?, nuestro medio ambiente lo más limpio posible,
porque creo que es una de las pocas empresas que debe tenerlos todos operando para poder trasladar los concentrados de cobre dependiendo de la naturaleza de la región. Y por supuesto, en el caso de los retainers, que es lo que se ha aplicado últimamente, sobre todo, ¿cierto?, en Chuquicamata, me gustaría aprovechar de preguntar qué resultado ha habido de eso en relación a esto, el cuidado con la comunidad y el cuidado con el medio ambiente. A ver, Gracias. me da la impresión de que se entiende que este desgaste acelerado habría estado presente antes del incidente. La verdad es que la interpretación de los expertos, con la cual yo concurro, es que al bloquearse gran parte de la superficie libre del pipeline, de la cañería, el concentrado, la pulpa de concentrado es lanzada contra la pared a alta presión y a alta temperatura y a alta velocidad. Y eso es equivalente a un chorro de arena. La manera de limpiar una estructura es lanzando un chorro de arena. Entonces, esa cavitación, ese choque contra la pared, tal como se muestra, se muestra en el sketch, es el que produce la perforación. No significa que hubiese estado desgastado esos milímetros, esos 7,11 milímetros de espesor de la cañería. Y no es así. ¿Ya? Ahora, ¿hay algo más seguro que un pipeline para transportar fluido? No, no hay. Lo más seguro es esa tecnología. Ahora, obviamente que nosotros vamos a desarrollar un plan de integración y de revisión y de actualización por si hubieran nuevas tecnologías que nos permitieran manejar de mejor forma estos accidentes. A mediados de marzo vamos a adjudicar un contrato a una empresa especialista que va a hacer este trabajo, y lo vamos a hacer a lo largo de toda la Codelco. Tenemos otro concentraducto en Salvador. Tenemos un aciducto entre Chuquicamata y RT. Y vamos a mirar si la tecnología ha evolucionado de manera tal de actualizar y de tener las mejores herramientas predictoras y poder estar escaneando, por decirlo de alguna manera, permanentemente el estado del pipeline. ¿Qué pasa con los retainers? Los retainers han sido un éxito. Hemos adquirido los retainers suficientes para movilizar los concentrados desde la planta de concentración de Chuquicamata hasta el puerto de Angamo. Funcionan, son envases absolutamente herméticos. Sin embargo, hemos detectado que la operación del puerto ha costado relativamente que los operadores del puerto entiendan que deben abrir las compuertas dentro de la bodega y no antes de la bodega. Incluso alguna autoridad nos ha planteado la conveniencia de hacer un gigantesco concentraducto desde Chuquicamata hasta la posición del puerto. Eso técnicamente debería ser posible, pero el tiempo de implementación de esa condición es extraordinariamente largo. Los problemas, los tiempos requeridos para obtener una aprobación ambiental para ello deben ser varios años, pero sobre todo nosotros estamos avanzando en poder minimizar el transporte de concentrado. Y estamos en un plan, generando un plan de acción al amparo de una nueva política nacional de fundiciones, de manera de poder fundir nuestros concentrados, ojalá en el 100% en el área de producción de concentrados arriba. 1.900.000 toneladas, 890 y tantas mil toneladas que se producen
aproximadamente el 64% se producen como cátodos, pero hay aún una masa importante de concentrados. Salvo los concentrados Chuquicamata, que son complejos, la alternativa sería, y hasta el momento ha sido así, la manipulación de concentrados limpios por camiones hacia los puertos. Y eso intentaríamos, una vez que se logre consolidar una solución a nivel de país, de disminuir tanto cuanto sea posible la venta de concentrados. No, pero si se lo aplicáramos al sector privado igual. Sí, lógico. Claro. Bien, me ha pedido la palabra la diputada Yanna Proboste y después el diputado Silver y estaríamos cerrando y concluyendo el. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera saludar a nuestros invitados. Se ha reiterado el argumento, tanto por parte de algunos de los colegas como también por parte de nuestros invitados, el daño a la marca Codelco. A mí lo que más me preocupa es, sinceramente, el daño ambiental que esto ha generado. Lo que me gustaría preguntarle al gerente de sustentabilidad, ¿cuántos incidentes como este han tenido? Porque él señaló en su intervención, producto de este incidente, que van a aprovechar para actualizar sus manuales de procedimiento. Yo solo quiero mencionar el incidente en Caleta Palitos de la provincia de Chañaral, donde también producto de la acción de Codelco se generaron descargas de residuos industriales al mar. Entonces nos parece que frente a los hechos ocurridos en la Caleta Palitos, en la comuna de Chañaral, y a este y a otros, y por lo tanto por eso mi pregunta de cuántos incidentes ha tenido en los últimos 3 años de similares condiciones, es necesario esperar para realizar transformaciones profundas al sistema de transporte de concentrado. Además me gustaría que, porque no fue parte de la presentación, todas las otras complicaciones, algo lo planteó el diputado Gaona respecto de las acciones de información a la comunidad, pero aquí también hubo otros daños a la comunidad de los cuales no fueron parte de esta intervención. Solo quiero mencionar algunos. ¿Está grabando? No. No tenía la comisión. En todo caso está grabado. No tenía la comisión. Entonces, yo quisiera mencionar en que aquí se inundaron canales, producto de decisiones de la central hidroeléctrica de la zona. Se generaron cortes en el suministro de agua potable, también producto de decisiones que se tomaron a partir de este incidente por parte de Codelco. Entonces me gustaría que se refirieran también respecto de cómo Codelco se hace cargo de todas estas dificultades que se han ido generando en la comunidad, pero sobre todo desde el punto de vista ambiental. Quiero además aprovechar la presencia de don Nelson Pizarro en esta comisión y de algo que él acaba de mencionar y que me parece de la máxima relevancia a propósito de las fundiciones. Se desprende de las palabras que ha señalado por su intermedio, presidente, don Nelson Pizarro, en que aquí hubiese ya un trabajo respecto de una nueva política de fundiciones, y creo que sería muy importante para esta comisión poder conocer cuáles son los aspectos relevantes de esta nueva política de fundiciones. Particularmente nosotros hemos señalado que es importante que se mantenga la integralidad de fundiciones como la de Potrerillos, siendo para la división Codelco Salvador un área importante. Entonces creo que no sería bueno ni para esta comisión ni para el país enterarse de que ha habido producto de esta comisión que nosotros entendemos se ha generado a nivel de gobierno para estudiar una nueva política de fundiciones, en que esto también pueda formar parte de cambios sustantivos y además de cercenar algunos
proyectos productivos tan importantes como el de Codelco División Salvador. Gracias, diputada Proboste. Don Nelson, parece que usted... Silver, yo igual, lo que pasa, sí, yo también quería hacer una intervención. Hagamos la junta. Diputado Silver. Propuesta común. No, primero yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Si bien yo entiendo la preocupación de los diputados de la zona, en el mismo periodo estival tuvimos un hecho muy similar de Anglo American, que es la misma explotación del punto de vista de lo que es la mina, recordemos que son vecinas, y yo quiero decir que uno ve estos antecedentes y es del cielo a la tierra respecto a cómo operó obviamente Anglo American respecto a lo que es la información. Nosotros tuvimos negación respecto a la información, fue gracias a la alerta de los vecinos quienes, a propósito de lo que ocurrió en el estero Colina, supieron obviamente lo que esto ocurría, nunca nos enteramos por parte de la empresa. Las cantidades también fueron mucho mayores y uno viendo los antecedentes fueron obviamente desde el punto de vista de la tecnología distinto. Uno a veces piensa que porque una empresa privada tiene estándares superiores, y yo creo que fue radicalmente distinto la vinculación con la comunidad, con el comité de emergencia, aun cuando entiendo obviamente la preocupación particularmente del diputado Gaspar Rivas, pero lo que a nosotros nos ocurrió fue más grave con una empresa que partió desde la negación de lo que ocurrió hasta luego abrirse a cooperar efectivamente con el COE, que era el comité de emergencia que se instaló en la provincia de Chacabuco. Y a renglón siguiente, presidente, eso para reconocerlo a la empresa, es decir, obviamente una segunda preocupación, porque si bien en la misma faena, ¿qué va a ocurrir? Que con lo que está ocurriendo hoy día el mineroducto, lo positivo va a estar en los Andes, tienen a la empresa instalada allí, a los trabajadores, todo lo que ocurre, pero todo lo que es el mineroducto, ovejería, está en la provincia de Chacabuco. Y hoy día también obviamente la nueva planta de flotación y filtros, por lo que dice su gerente general, también va a estar en nuestra provincia. Entonces obviamente me gustaría hacer una visita inspectiva respecto de las nuevas obra, saber si es que los testigos van a detectar a tiempo una filtración en el mineroducto que actualmente se está construyendo, y me gustaría pedirla en esta misma reunión por su intermedio, presidente. ¿Una visita a terreno, diputado, sí, en concreto? Muy bien. Señor Pizarro, para que conteste todo, me voy a intervenir. Bien, a ver, estimados diputados, yo creo que este es un punto relevante. Yo quisiera partir con lo siguiente, mire. Creo que el transporte de concentrado de cobre... Diputado Alvarado, me olvidé de usted. Ya. Yo digo que el transporte de concentrado de cobre, hacerlo a través de concentraductos, a mi juicio, por la experiencia que tenemos, es lo mejor que puede ocurrir, digamos, ¿ah? Porque ya tenemos la experiencia, digamos, cuando se transporta en camiones, ¿ah? El flujo y la cantidad de camiones que entran, además de algo que no está normado. Y es justamente uno de los proyectos de ley que nosotros estamos impulsando en esta comisión. Segundo, que aquí hay un hecho que yo quiero observar respecto, ¿no es cierto?, del volumen de agua que iba en el río, ¿no es cierto?, que hace que a lo mejor desaparezca cualquier concentración de algún mineral, ¿no es cierto?, que pueda ser nocivo para el tema de la salud, cosa que está descartada por los propios servicios, por los análisis que ustedes hicieron, por los que hicieron los servicios correspondientes. Eso yo creo que favoreció, digamos, al accidente que ustedes tuvieron. Ahora, podríamos llamarlo accidente, digamos, ambiental, ¿sí? Y yo diría que en el tema porque se habló de que habían actuado como agente externo, digamos. Al principio por la prensa se decía un elemento externo, digamos, que se metió al concentrado y ¡pac! Esto hizo que hubiera una presión indebida y explosionó la cosa, ¿no? Pero con la información que ustedes están entregando, ustedes están en la teoría, ¿no es cierto?, de que más bien fue un problema de falla adentro, ¿ah?, que no la pudieron controlar.
Mira, yo sobre el tema y que este Congreso sí tiene facultades y donde nosotros podamos entrar, porque en general este tema lo fue abordado y en el tema de la emergencia los equipos funcionaron, las alarmas se pusieron al día y todos concurrieron al siguiente. Y ustedes tomaron las medidas que tenían que tomar. ¿Ah? Creo que en ese aspecto coincidir con el diputado Silver de que esto fue muy correcto. ¿Ah? Sin embargo, yo diría que este accidente, si lo podemos llamar así, no fue producto de un terremoto, ni de una bomba, ni de un aluvión, ¿ah? Ni que se haya ni un canal abajo, ¿no es cierto?, y haya cortado el ducto, ¿no? No, tiene que ver con un tema de falla, y ahí yo quisiera que ustedes efectivamente hicieran una investigación como corresponde. ¿Ah? Este es un concentraducto que ustedes me dicen que hay dos, por la información que entregan, digamos, con distintos periodos, digamos, de funcionamiento. Uno el 76, me parece, y el otro el 2000, el 96, claro, el 96. Entonces, no sé, digo que el tema de una mayor presión es una cuestión que ustedes tienen que descartar. Digo también que si el material efectivamente se dio, yo no sé si se dio el más antiguo o el más nuevo. El más nuevo. El más nuevo. El más nuevo. ¿Ves? Y ahí hay un tema, digamos, que ustedes tienen que considerar, porque, claro, respecto de los 50 metros cúbicos, yo no sé, creo que es una cifra que ustedes han tirado poquito, encuentro yo. Puede ser más a lo mejor, por lo que ustedes están diciendo. Pues el sistema avisa, ¿cierto? Se pierde presión, pero hay un periodo en que el tubo funciona y tira con presión hacia afuera. Entonces, a lo mejor ahí no conseguimos, pero bueno, las medidas no fue tan grande el accidente, y para la población que si sigue este canal, al final el accidente no tuvo, digamos, una incidencia desde el punto de vista ambiental tan fuerte. Todavía los servicios tienen que entregar aquello. Sin embargo, yo creo que tenemos una falencia acá, y eso porque el Servicio de Salud dice que hizo un sumario de eso, ¿no? ¿Sí? Y tiene estipulada una multa, ¿no es cierto?, que se estipula allí y seguramente se la va a aplicar. Ustedes irán a apelar, no sé. Esta Cernagiomí, yo no sé si tuvo que ver poco o nada, digamos, en esta situación. Y está el Ministerio de Medio Ambiente. Pero acá hay un vacío, y yo ahí iba, porque yo leí una entrevista que incluso salió en el portal, digamos, de esta Cámara, del presidente de la Cámara, que es diputado además por ese distrito, ¿no? Junto al director nacional del Cernagiomí, se dio una conferencia y ellos afirmaron que había un vacío, digamos, legal, para aplicar y para ver estos procedimientos, porque son proyectos más antiguos, digamos, en materia de ley, que no fueron sometidos a evaluaciones ambientales. Por lo tanto, ahí hay una falencia, y la superintendencia no entra en esta institucionalidad. Entonces, yo creo que nosotros como comisión deberíamos considerar estos aspectos, ¿no es cierto?, porque creo que acá hay un vacío que efectivamente ahora yo no sé cómo se puede aplicar retroactivamente en un proyecto de esta naturaleza. Yo sé que eso es complicado, digamos, para todos los mandantes que una ley, bueno, en Chile no, abogado Silver puede explicar, ¿no?, que esto no es retroactivo. Pero evidentemente hay un vacío de la institucionalidad que hoy tenemos respecto, digamos, a lo antiguo. Yo, en modo de sugerencia, creo que ahí, señor Pizarro, otro accidente no podría ocurrir, porque ustedes están jugándosela aquí, de que hay una duda razonable de lo que pasó y que eso
va a quedar resuelto a lo mejor con el estudio que haga efectivamente la consultora especializada y recomiende lo que tiene que recomendar. Pero si hay que cambiar la cañería, habrá que cambiar la cañería, y eso es una apuesta. Ahora, el tema de fondo que usted está planteando, ¿no es cierto?, de las modificaciones que le quiere hacer proyecto, obviamente que eso va a resolver, digamos, el tema de fondo. Eso, señor Pizarro, tiene la palabra. Primero quiero partir con mucha claridad respecto de la política nacional de fundiciones. Este es un tema que surge hace unos meses atrás y surge como consecuencia de la implementación del Decreto Supremo 28 de la Ley de Base de Medio Ambiente, que plantea metas de tal forma de que la captura de azufre y la captura de otros gases, arsénico principalmente, deben lograrse en un nivel cercano al 98%, al 95%. A partir de fecha, en el caso nuestro es a partir del año 2018, diciembre del 2018. Ahora, nosotros cuando tomamos razón de este decreto supremo, rápidamente nos damos cuenta de que 95% va a ser insuficiente. Los estándares mundiales son 98%. Hay que capturar el azufre y hay que capturar el arsénico que se emite a la atmósfera en un 98% del que ingresa a los procesos de pirometalurgia. La fundición de Chuquicamata tiene aproximadamente 60 y tantos años, más de 60 años. ¿Ya? La fundición partió en aquel entonces con un horno reverbero que era obviamente una tecnología de la época absolutamente subestándar para lo que es hoy día. Del reverbero pasa al convertidor tipo teniente y pasa al flash, al horno flash. 60 años se notan en nuestras fundiciones. Entonces nosotros levantamos el punto de que ¿por qué no vamos inmediatamente a una solución definitiva? ¿Por qué no vamos rápidamente y negociamos y concordamos con las autoridades gubernamentales que nos den un plazo más extendido para construir una instalación con las tecnologías más actuales de manera de lograr el 98% de captura, a lo menos? Debo decirles que en la Europa hay fundiciones en centros urbanos del mundo moderno con sobre 99% de captura. En las fundiciones de Corea están todas sobre 99% de captura. ¿Para qué les voy a decir las fundiciones de Saganoseki o Tamano en Japón? Todas son sobre el 99% de captura. Entonces el gobierno dice, mire, hagamos una mirada buscando una solución estructural definitiva. Y se constituye entonces bajo la conducción de las autoridades gubernamentales, el Ministerio de Minería, la Corfo, ENAMI, Codelco, grupos de tarea que se abocan a la necesidad de identificar dónde, cuántos y cómo abordar este salto tecnológico. Y en eso estamos. Llevamos meses trabajando en esto y empiezan a aparecer soluciones que podrían permitirnos lograr instalaciones nuevas que permitan capturar a estándares mundiales. No puedo anticipar más porque no se ha avanzado mucho más, pero la idea es que en Chile cualquier fundición cumpla estos estándares mundiales. Nosotros estamos concibiendo por nuestra parte los cambios tecnológicos que a juicio nuestro significaría esto.
Y esto implicaría, obviamente, inversiones importantes que están ya consideradas en los planes de inversión. En los planes de inversión hay más de 1.000 millones de dólares considerados a ser implementados para dar cumplimiento al Decreto Suprema 28, que llega solo al 95. Lo que nosotros estamos diciendo, oiga, ¿por qué no miramos la solución definitiva integral? ¿Qué sacamos con invertir en algo que va a durar 2 o 3 años? Y este proceso está siendo liderado en grupos de tarea y se está avanzando convenientemente. La idea es vender nuestro cobre como cátodo, ojalá completamente, 100%. Y eso significa entonces identificar polos de fusión en el norte, probablemente polos de fusión en Atacama, que se haga cargo de los concentrados que se generan en Atacama, que no son pocos. Y en esa historia también entra... Y en eso estamos. En eso estamos. No, en eso estoy. En eso estamos. Así que no puedo decirle nada más. Ahora, nosotros estamos plenamente conscientes. Los accidentes no ocurren por casualidad o por mala suerte. Debo declararlo. Los accidentes ocurren porque alguien hizo las cosas mal, o un diseño mal, o una mantención mal, o una operación mala. ¿Ya? Es el azar el que define la magnitud del impacto. En este caso concreto, el impacto ambiental prácticamente no existió. El impacto reputacional sí existió y mucho. Y eso es extraordinariamente negativo para la marca Codelco. ¿Okay? Estamos plenamente conscientes de ello. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio integral a nivel de la Corporación Nacional del Cobre de todos los concentraductos y pipeline que están operando para actualizar las metodologías de control y la instrumentación si ese fuera el caso. Pero debo recordarles que en este caso concreto el gerente del área, de la división toma la decisión de verificar el estado del arte de ese concentraducto. Y se corrige lo que hubo que corregir en aquella oportunidad, que no hace muchos años. A lo largo de estos 20 años, no hay ningún pedazo de cañería de las que originalmente estuvieron instaladas. Esto está cambiando. Pero eso no quiere decir que los estándares todavía no fueron capaces de evitar este incidente. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuestionarnos nuestros procedimientos, nuestras normas, nuestras metodologías de mantención. Y yo no quiero estar una vez más en una condición como esta. No puedo asegurar que no vaya a ocurrir, pero sí vamos a llevar al extremo esta condición porque entendemos que la minería de hoy es sí o sí. O se hace bien o no va a haber más minería. O se usa el agua de manera correcta o no va a haber más minería. O se comparten los beneficios de la minería con las comunidades o no va a haber más minería. Estamos en eso. Pues son cambios estructurales y cambios de enfoque y de filosofía y de cultura. De una cultura netamente operativa. A partir del accidente de teniente de 300 muertos en la mina se genera una cultura de prevención de riesgo que aún no ha sido capaces de eliminar las fatalidades. La ley de base del medio ambiente en este país partió en el año 90 y tanto. Todas las instalaciones, todas las instalaciones de Codelco ya existían en el 90 y tanto. No hay ninguna que se haya construido desde el principio bajo esta ley de base, salvo MMH, salvo Gavi. Entonces, tenemos una carga histórica que no se va a cambiar de la noche a la mañana. Pero lo importante es que tomamos la decisión de avanzar en esa dirección. Ojalá no tengamos que venir a poner la cara una vez más. Haremos. Muchas gracias, don Nelson. Le agradecemos. Diputado Alvarado, sí, no, se me ha pedido la palabra, diputado. Después la diputada Núñez. Una solicitud, claro, porque uno siempre actúa después de las MAIDES, de las catástrofes. Entonces, ¿es factible solicitar a la gran minería
información respecto de los modelos de transporte que tienen en Chile? O sea, nosotros Y me podíamos... gustaría solicitarlo, si existiera acuerdo de eso. Sí, un acuerdo. Tendríamos Porque no creo que toda la gran minería, exceptuando Codelco, porque ya, ¿para qué? ¿No es cierto? Sobre todo la No. minería privada, que se habla tanto de inversión y todo, de los métodos, los modelos de transporte que tienen. De concentrado. Sí, por cierto. Sí. Eso se lo pedimos al Ministerio. ¿Ministerio? Ministerio de Minería. Ministerio de Minería. Pero, ¿había acuerdo sobre la petición del diputado Alvarado de solicitar? Muy bien. Gracias, diputado. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de tener a don Nelson Pizarro acá y de poder transmitirle, ¿cierto?, aquello que a lo mejor a través de los medios de comunicación se ha enterado, que es que nosotros ya nos enteramos a su vez de esta auditoría que ha hecho Codelco interna para ver el estado de avance de los planes de retiro que ha adoptado la compañía y sobre todo por unos sobrepagos que se estarían o se produjeron y que ya incluso han pedido devolución en algunos de los ex ejecutivos. Por lo mismo, yo por su intermedio, presidente, quiero reiterarle esta vez por escrito, le voy a hacer entrega de esta carpeta a don Nelson Pizarro de los oficios que desde diciembre no nos contestan y que el día lunes entregamos en las manos del Contralor General de la República para pedirle a su vez que iniciara una investigación en paralelo, ¿cierto?, por cómo se han ido llevando a cabo estos planes de retiro desde el año 2013. Entonces yo espero, presidente, tal como lo acordamos en la sesión pasada de esta Comisión de Minería, que podamos tener conocimiento del resultado de esa auditoría si ya está. Nos han dicho algunos que incluso, ¿cierto?, ya está en conocimiento como corresponde, en todo caso, el directorio de la empresa, pero creo que es importante también que nosotros podamos conocer de estos resultados. Así que, como a veces los oficios quedan a lo mejor en alguna oficina por ahí, yo se los quiero pasar a don Nelson Pizarro para ver si podemos tener respuesta a eso en la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias, diputada Núñez. Bien. No sé si quiere concluir, señor Pizarro. Ponga el micrófono una vez. No sé, voy a reiterar lo que he dicho. Este accidente, el gran daño, impacto de este accidente es reputacional. Ambientalmente, el momento en que ocurre, en un periodo de deshielo fuerte, 36.000 litros por segundo del río Aconcagua, después de juntarse con el río Blanco, permitieron que, como se ven en los gráficos, que no hubo alteraciones sobre las concentraciones ni de sólido, ni de cobre, ni de arsénico, ni de plomo, ni de nada. Pero eso no es suficiente, el daño reputacional existe y a nosotros lo asumimos como tal, lo ponderamos como tal, y estamos obligados a tomar todo cuanto esté a nuestro alcance para corregir, para modernizar, para actualizar, para cuestionarnos las causas básicas de este incidente. Este incidente ocurre porque falla un revestimiento de la cañería. Y las fallas de revestimiento de la cañería con goma no son infrecuentes en la minería. Yo tengo como un poquitito más años que Ricardo, y yo sí he vivido varias fallas de revestimientos de goma a las cañerías. Necesitamos tener tecnologías que nos permitan hacer un chequeo constante y permanente a estas condiciones. Ojalá no nos vuelva a ocurrir una cosa semejante. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esto no pueda ocurrir. Pero tenemos concentraductos, como ya dije, en Salvador. Tenemos un aciducto entre Chuquicamata y RT. Tenemos otros concentraductos menores en las plantas de ácido. Tenemos en muchas partes este tipo de instalaciones. No hay metodología menos riesgosa que esta. No hay. Para transportar estos materiales, ya sea pulpa de mineral o pulpas de productos en proceso. Eso. Entonces el objetivo de la sesión.
esta se levanta y agradecemos a nuestros invitados. Muchas gracias.